3 veces campeona del mundo, hoy suena imposible no ver a la selección argentina compitiendo con los mejores países del planeta. Pero, al igual que otros combinados nacionales, la albiceleste también tuvo una época oscura en su historia, caracterizada por la falta de títulos y frustraciones y ausencias mundialistas. Sin embargo, la crisis llegó a su fin desde la llegada de un hombre que, con sus ideas e influencia, cambió la historia de la selección argentina para siempre. Ese hombre fue César Luis Menotti. Desde su primer campeonato sudamericano o Copa América disputado en 1916, la selección argentina siempre estuvo entre los equipos más competitivos. Junto a Uruguay, protagonizó el fútbol mundial entre la década de 1920 hasta mediados de 1930, porque Argentina estuvo 11 veces en el podio de la Copa América en sus primeras 12 ediciones e incluso la ganó en 4 oportunidades. Y además, logró el subcampeonato de los Juegos Olímpicos, por aquel entonces Campeonato Mundial, en 1928 y fue subcampeón de la primera Copa del Mundo en 1930, en ambos casos tras perder con los charrúas. Pero este indudable protagonismo, por lo menos en el escenario global, llegó a su fin después de Italia 1934. Por razones políticas y en desacuerdo con la FIFA, por no brindarle la localía para organizar un mundial en su casa, Argentina no se presentó a ninguna Copa del Mundo hasta 1958. Las constantes ausencias no tuvieron impacto inmediato. De hecho, parecieron potenciar a los argentinos. Entre 1937 y 1957, la albiceleste participó de 9 Copas América y ganó 7 ediciones, 4 de ellas de forma consecutiva. Pero, a fines de los 50, los dirigentes de la AFA, entonces intervenida por un gobierno militar, decidieron que ya era hora de regresar al plano internacional. Suecia 1958 parecía que iba a ser el regreso de algo épico. El gran campeón americano volvía al mundial y las expectativas eran enormes. Sin embargo, aquel mundial fue un desastre. Argentina cayó eliminada de manera sorpresiva tras perder 6-1 contra Checoslovaquia en la última fecha. La derrota llevó al combinado sudamericano a replantearse el modelo de juego que practicaba. Producto de aquella goleada y de la huelga de futbolistas en 1948, que tuvo como consecuencia el éxodo de varias estrellas de la Liga Argentina, la selección decidió que era hora de abandonar la nuestra, que era el estilo de juego criollo basado en la gambeta, la picardía y el fútbol ofensivo. Se optó por incorporar el estilo europeo, en el que se priorizaba la táctica y el físico. El viejo fútbol argentino, que alguna vez había dominado el mundo, había quedado obsoleto y había llegado a su fin. En paralelo, mientras la nación rioplatense caía, Brasil comenzaba su imperio. Una generación extraordinaria, comandada por un joven Pelé, dio la vuelta en Suecia y ganó 3 mundiales en un lapso de 12 años. A su vez, la canariña de O'Reilly dejó atrás la histórica paternidad del albiceleste. Hasta 1958, Argentina había ganado 21 de los 37 enfrentamientos. Pero, desde el 58 hasta 1974, Brasil pasó a dominar el enfrentamiento. En ese lapso de tiempo, se enfrentaron 19 veces. El Scratch ganó 8 partidos, incluida una victoria mundialista, Argentina 7, e igualaron 4 veces. El dominio brasilero había iniciado de manera contundente. Por su parte, la decaída criolla no solo se reflejó ante los hoy pentacampeones. Más allá del sudamericano del 59, la albiceleste no ganó ninguna edición del torneo de Conmebol en la década del 60 y en los principios de los 70. E incluso, sumergida en problemas institucionales, no clasificó al Mundial de 1970 y luego decepcionó en Alemania 1974, al quedar última en el grupo A de la segunda fase. Sin embargo, esta época oscura llegó a su fin luego del Mundial del 74, con el arribo de un hombre especial, director técnico del legendario Huracán de 1973, César Luis Menotti, asumió como entrenador del combinado nacional con un contrato de 4 años, algo que no ocurría desde los años 40 y que había tenido como consecuencia el paso por el banco de la selección de 11 entrenadores diferentes desde 1960. La idea era clara: Argentina debía formar un proyecto estable para disputar en grande la Copa del Mundo que se realizaría en su casa durante 1978.
El desafío era monumental. Menotti debía poner en orden a más de una década de inestabilidad, improvisaciones y falta de ideas de juego. Pero él, desde un principio, era bien firme. Deseaba que la Argentina opte por un juego colectivo, de posesión, pero también ofensivo en el ataque. Acá no se trata de un fútbol o de otro, sino que con honestidad respetar las convicciones. Yo tengo mi convicción, la voy a defender a muerte. Este es el fútbol de Huracán, este es el fútbol que quise siempre, este es el fútbol que quiero para mi país. Si se da o no, no sé, pero en eso estoy luchando. El Flaco observaba el progreso del seleccionado como algo integral, en el que la Liga Argentina también debía ser reformada para reforzar al combinado nacional. El problema es mucho más profundo. Pienso que nuestro fútbol, primero lo quiero dejar aclarado, necesita una reestructuración profunda que haga que económicamente los campeonatos, al ser rentables, puedan las instituciones mantener a jugadores de real categoría. Menotti inició el tan ansiado recambio generacional. Muchos de los jugadores que formaron parte de su Huracán fueron convocados al equipo, y también le dio lugar a futuras figuras como Kempes, Filiol o Pasarela, que serían claves en aquella plantilla. Pero los inicios no fueron fáciles. Argentina quedó eliminada en primera ronda en la Copa América de 1975 y Menotti comenzó a ser muy cuestionado por un sector de la prensa. El entrenador apuntó contra las críticas malintencionadas y llamó a buscar la unidad. Priorizaba nuevamente la creación de un colectivo, tal y como lo hacía con su idea de juego. Es decir, me confunde mucho los intereses personales de algunos medios periodísticos, de algunos dirigentes del fútbol, de algunos colegas. Es decir, todo esto que hace que siempre estemos luchando por intereses que no son lo de la colectividad, o lo de la gente, o lo de la selección nacional. El Mundial estaba cada vez más cerca, y en el fútbol argentino había surgido un mito, un pibe de oro. Diego Maradona se había transformado en la sensación nacional y con solo 17 años debutó en la selección argentina a las órdenes de Menotti. Aquellas últimas giras contra rivales sudamericanos y europeos fueron un éxito, y el Flaco tenía la difícil tarea de armar la lista de convocados que estaba repleta de estrellas. Por el motivo que sea, y también entre presiones del gobierno militar, Menotti presentó su lista definitiva con sorprendentes ausencias. Entre ellas, destacaba la ausencia de Diego Maradona, lo que desató una polémica, pero que según el entrenador, fue para cuidar al jugador de la presión que conllevaría tanta responsabilidad a una corta edad. El Mundial inició y Argentina fue de menos a más. En una histórica gesta, la albiceleste fue avanzando de ronda y alzó su tan ansiada primera Copa del Mundo al derrotar a Países Bajos. Aquel triunfo desató la locura del pueblo argentino después de tantos años de frustraciones. Menotti y sus dirigidos habían logrado lo imposible. El pico de rendimiento continuó al año siguiente. Un Menotti enaltecido pidió tomar las riendas del equipo juvenil que disputaría el primer Mundial Sub-20 para seguir el desarrollo de su proyecto integrador. Con Maradona como figura, la albiceleste volvió a campeonar y el Diego tuvo su revancha junto al Flaco tras no haber estado presente en el 78. Con la mayor, las giras europeas luego del Mundial fueron un nuevo éxito, pero la albiceleste volvió a fallar en la Copa América. Sorprendentemente, Argentina cayó eliminada nuevamente en la primera ronda de la edición de 1979. Aquella eliminación fue un golpe muy duro e inesperado, por lo que Menotti profundizó la reconstrucción del equipo y armó un híbrido con futbolistas campeones del mundo y una nueva generación encabezada por Maradona. Pero Argentina no pudo defender el título y en el Mundial de 1982 se quedó afuera en la segunda fase tras caer ante Brasil 3-1. Entre críticas, Menotti dejó el seleccionado tras el Mundial de España. Sin embargo, abandonó su cargo después de dejar a la Argentina con una base mucho más sólida con la que se encontró, y sin dudas marcó una época que significó un antes y un después en la historia de Argentina. Su estilo de juego fue replicado por otros entrenadores del mundo y del seleccionado de gran éxito y sentó las bases de una batalla cultural que aún persiste contra otras escuelas de fútbol asociadas al juego más defensivo y resultadista. Con pasos por varios equipos e incluso algún que otro retiro momentáneo, Menotti regresó a la AFA en 2019 para ser el director de selecciones nacionales en otro histórico proceso del fútbol argentino. Hasta acá llegó el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar un like y nos vemos
en la próxima.